Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación. Voy a tratar de dar algunas ideas sobre crecimiento afectivo para la madurez en la consagración religiosa, pero creo que muchas de las cosas que voy a decir, la mayoría son también aplicables a otro tipo de vocación, porque aquellos que hemos recibido la vocación de entregarnos completamente al Señor, en alma y cuerpo, en el celibato, tampoco somos tan raros si nuestras necesidades afectivas y de maduración en gran parte son comunes a las que tiene también una persona que vive su vocación matrimonial. Por lo tanto, aunque intentaré centrarme en el público que me esté escuchando, creo que muchas de las cosas también serán aplicables a un público más amplio. Bien, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué nos reunimos en esta tarde? ¿Por qué vamos a perder esta hora tratando de hacer un poquito de formación permanente? Pues fundamentalmente de lo que se trataría es del motivo de nuestra vida, dentro de lo que nosotros queremos hacer, que es amar con todo nuestro corazón a Cristo, ese mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no es algo exclusivo para los sacerdotes y para los consagrados, sino que es para todos los cristianos, pero nosotros nos vamos a centrar en una dimensión de esa vocación, una vocación de esa formación que necesitamos. Habitualmente se habla de formación en cuatro dimensiones: humana, espiritual, intelectual y pastoral o apostólica. Nosotros vamos a centrar en la formación humana, la dimensión humana de la formación, que es, decía San Juan Pablo II, aplicado al sacerdocio, pero creo que también se puede decir de otras formas de vocación, que la formación humana es el fundamento de toda la formación. Que no quiere decir que todo tenga que ser formación humana, sino que lo demás, la vida espiritual, la relación con los demás, la vida comunitaria, se construye sobre nuestras capacidades humanas. Unas capacidades que no son estables, que no son como un monolito que cae del cielo, sino que es algo que se puede expandir, que puede mejorar, pero atención, que puede también ir a peor, que también puede corromperse, también puede incluso enfermar. Por lo tanto, dejando claro que nuestro objetivo es amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, también dice Santo Tomás de Aquino, hace una de sus frases más conocidas, que la naturaleza presupone a la gracia. Es cierto que nosotros queremos ser santos con su gracia, pero la gracia da por hecho que hay una naturaleza que en la medida de lo posible tiene que acompañar la labor de la gracia, una naturaleza que tiene que corresponder, una naturaleza que en el ámbito en el que estamos aquí sería una personalidad, una capacidad de mm, resistir a los impulsos, una capacidad eh, de diferir aquello que nos apetece, una capacidad de tener relaciones, de manejar nuestros normales altibajos emocionales, etcétera. Y uno se puede encontrar en la labor de formación o en la labor de dirección espiritual que ante personas que tienen dificultades de este tipo, hay personas que tienden a espiritualizar un poco y a decir que te encuentras triste, reza más, que te duele la cabeza, reza más, que te... Y es cierto, pero a una persona mm, que le duele la cabeza, a lo mejor le tienes también que decir que se tome un paracetamol. Y una persona que está triste, a lo mejor tienes que ver que puede tener una depresión, necesita ir a un médico. Y a una persona que tiene dificultades relacionales, quizás habrá que ver si el modo en el que se ha formado esa persona en su familia, en su casa, en su colegio, en su formación inicial, quizás no le puede haber dejado algún tipo de carencia que la formación humana intentará de algún modo compensar, intentará mejorar. De lo que se trataría, por tanto, en esta clase sería de ofrecer algunos instrumentos. Yo vivo en una residencia con 67 sacerdotes que estudian aquí en Roma y esta es la habitación del mantenedor. Tenemos una persona que se ocupa de hacer los arreglos en la casa, como veis, bastante ordenado, bastante organizado y con muchos instrumentos. Una persona que tiene este tablero de instrumentos será capaz de arreglar muchas cosas. Igual un enchufe, que una pared, que mil cosas que se estropean en la casa. Si uno tiene únicamente un destornillador y un martillo, se puede encontrar con el problema que decía un famoso psicólogo americano. Si todos
si tu único instrumento es un martillo, tenderás a arreglar todos tus problemas con lo que genera son hijos espirituales contrarios a todas las cuestiones que hay, ¿no? Antes de pasar adelante, un poco de bibliografía que ofrezco para quien quiera profundizar en esos temas a los cuales me dedico. En primer lugar, pues perdona que me ponga pues una página web en la cual colgaré esta misma clase en YouTube y tengo todo un curso sobre formación de la afectividad y acompañamiento espiritual con 16 o 17 clases. He cargado en este link que veis aquí, es un shortcut para mi carpeta de Google Drive, bit.ly/insa madurez 2025, donde he cargado algunos artículos, algunos haré referencia, otros pues es de donde he sacado más o menos esta clase de lo que vamos a hablar. Entramos, por tanto, en materia. ¿Por qué es importante la madurez? ¿Por qué es importante conocer nuestros propios sentimientos? Porque es importante tener una cierta regulación de nuestra propia afectividad. Pues este es un WhatsApp, directamente el screenshot, el pantallazo me lo mandó un seminarista cuando yo era director espiritual, cual me había recomendado que sí podía echarle un vistazo porque tenía un poco de altibajos y no estaba muy equilibrado emocionalmente. Después de una conversación en la que sacamos cuestiones varias sobre su biografía, su familia, sus dificultades, me escribió: padre, ¿es normal que tenga ira, enfado y querer romper lo que vea? Solo escribo porque se me olvida siempre decírselo. Habíamos removido un poco esas aguas en las que se ve que había alguna cosa un poco turbia y él se había ido y se había encontrado tenso cuando se fue. Mi respuesta, con un poco de ironía, fue esta: eso se llama sentimientos, la gente normal tiene muchos. O sea, cálmate, no te preocupes, es normal que después de afrontar estas cosas te encuentres un poquitín tenso. Pero eso lo dije con un poco de ironía. De modo que él me respondió con esta frase que he tenido que censurar, pero entendió que la idea le servía y de hecho me propuso volvemos a encontrarnos mañana otro ratito para hablar. ¿Cuál era el problema de este chico? Pues que tenía escaso conocimiento sobre su mundo afectivo, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones. De manera que el hecho de estar enfadado, de tener un poco de ira, de estar tenso, lo veía como una cosa normal. No debería sentirme así. ¿Qué me pasa? Y empezamos la siguiente clase, esta de las 6:30, la siguiente reunión que tuvimos, a explicarle un poco el mundo de los afectos. Porque es importante conocerte, porque es importante escucharte. A veces cuando se habla de formación de la afectividad, algunos lo entienden como si fuese represión de la afectividad, porque todo lo que sale de ti, de tu mente, de tu corazón, es algo que hay que ver con desconfianza, ¿no? No, es algo que hay que leer, porque es parte de mi propia persona, porque me dice qué es lo que necesito, qué es lo que anhelo. A veces es más verdadero eso que los efluvios místicos que nos pueden entrar o de lo que me dice la regla, de lo que me dice el director espiritual, pues eso es lo que yo soy directamente, ¿no? Pues bien, ¿qué son los afectos? Nos podemos preguntar. Pues los afectos podríamos decir que son la reacción emotiva que yo tengo ante mi relación con el mundo, conmigo mismo y con los demás. Hay cosas que son del mundo, pues un día que llueve y yo pensaba dar un paseo, un día que hace mucho calor, un desastre natural que hay cuestiones que son conmigo mismo, que me duele la cabeza, que me levanta cansado, que estoy triste y no sé por qué, y también con los demás, que es lo que más nos despierta reacciones emotivas, ¿verdad? Cuando alguien me sonríe o no me saluda o me dice, puede ser reacciones emotivas, afectos agradables o desagradables. Ojo, no hay efectos buenos y malos. La tristeza no es un afecto malo. La tristeza es un afecto, punto. Y es un afecto que
es que lo que hace es informarme que he perdido algo y por lo tanto me hace que eche de menos ese algo. Estar triste cuando ha fallecido una persona querida no es algo malo, es algo bueno. Significa que tienes corazón, que le querías y que le echas de menos. Por tanto, el lenguaje no es de bueno y malo, sino que es de algo que me resulta agradable o que me resulta desagradable. Y me pulsan a la acción. Los afectos no simplemente me informan, sino que me llevan a buscar ese algo que me resulta agradable o a evitar ese algo que me resulta desagradable. A buscar la compañía, por ejemplo, de alguien que me resulta divertido y cariñoso y a evitar un poco la compañía de aquel que me resulta pesado. Y aquí encontramos una de las dificultades que tienen los afectos. Tengo que escucharles, sí, pero no tengo siempre que seguirlos. Porque en ese caso, lo que haría sería ponerme hasta arriba del chocolate y dormir hasta las 12 de la mañana. Y cuando alguien me cae mal, no le hago ni caso, aunque sea mi hermano, mi hermana, mi madre, mi superior, etc. Y cuando alguien me cae muy bien, estoy todo el tiempo con él y me olvido de los demás. ¿Cuál es el problema? Que los afectos tienen limitaciones, porque solo son capaces de ver bienes parciales. Cada uno lo suyo. Es como el estómago. El estómago tiene un lenguaje muy sencillo. Tengo hambre, estoy lleno, o tengo una úlcera o otra enfermedad y me duele. Ya está. Y si el estómago tiene hambre, te lo va a decir. Y no se va a dar cuenta de si estás un poco pasado de peso y deberías comer menos, no se da cuenta de que eres diabético y esa tarta te puede hacer daño, no se va a dar cuenta de que estamos en cuaresma y toca ayudar un poquito más de generosidad. Es decir, cada uno ve solamente lo suyo. Y además, el juicio es entre lo agradable y lo desagradable, no entre lo bueno y lo malo desde el punto de vista moral. Es decir, cuando alguien ve algo que se le antoja porque es bonito en un supermercado, esto me gustaría en una tienda y veo una joya o en una ropa o en algo, me gustaría tenerlo. No tengo dinero, pero me gustaría tenerlo. Y tiene ese deseo de codicia, de avaricia, de lo quiero tener. Pero no se da cuenta ese deseo de que es algo malo, porque sería robar a otro. Igual que cuando una persona ve a alguien del otro sexo que le resulta bonito, agradable, guapo, guapa, le tiende a entrar en el contacto y ese sentimiento no se da cuenta, oye, de que tú eres un alma entregada a Dios. Esos sentimientos que estás tratando de poner con esa persona no te pertenecen, tienen que ser para tu Dios a quien se lo ha dado. Pues eso el afecto no lo ve. Necesita una instancia superior, que es la razón, que meta un poquitín de orden, porque los afectos solo pueden guiar a corto plazo. A largo plazo, a lo que te llevan es a arruinar tu vida. Si le sigues de manera ciega, si no lo reprimes, sino si lo sigues de manera ciega. Es decir, si una persona quiere estudiar una carrera universitaria, tendrá que dejar atrás varios de sus afectos que le dicen que no haga lo que tiene que hacer para sacar la carrera. Levantarse, estudiar, no salir hasta muy tarde, etc. Hay que dejarlos atrás en alguna ocasión, pero decía sin ignorarlos. Porque si no, lo que nos puede ocurrir es convertirnos en personas voluntaristas, aquel que va para adelante independientemente de los afectos. Y un voluntarista es un peligro para él mismo y para los demás, porque es alguien que le falta esa sensibilidad, ese sentido común para saber hasta qué punto me tengo que exigir o hasta qué punto tengo que decir basta. Y el que no sabe decir ese basta, el que no sabe escuchar a sus sentimientos, acaba con bastante frecuencia en el famoso burnout, en el quemado, en el acabar destrozado mentalmente porque no ha sabido medirse. Y yo me tengo que medir si soy una persona entregada a Dios, claro que sí. Tienes que eh, medir tus fuerzas, saber si dormir un poco menos para dedicarme más a la labor apostólica tiene sentido, o bien tengo que confiar en la gracia de Dios, tengo que rezar y me tengo que ir a la cama tranquilamente porque estoy agotado. Y puedo robar unas horas del sueño acá y allá, pero no puedo robar indefinidamente el tiempo. Igual que es muy bueno ayunar, pero oye,
Si ayunas de manera irracional, pues acabas muerto de hambre, ¿no? Bien, pues entonces los afectos necesitan esa guía. Para complicar un poquitín más las cosas, tenemos el pecado original, que produce un desorden en las pasiones. No que las pasiones quieran lo malo, nadie quiere lo malo, todo el mundo quiere lo bueno. El problema es que cada una tira para su lado y están como intentando, como que rompiendo la tela, ¿no? Y además no satisfacen. Puede satisfacer a corto plazo, pero como cuando uno se toma una buena comida, con buen postre, al final acaba satisfecho, pero un poquito de tiempo después tiene necesidad de algo más. Porque lo único que puede satisfacer al hombre creado a imagen y semejanza de Dios es Dios. Ese es el precio que tenemos que pagar, si queréis, por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cualquier otra cosa, cualquier otra criatura, cualquier otro placer no llena. Acaba produciendo, sí, satisfacción inicial, pero al final deja una horrible sensación de vacío. Hay, por tanto, en toda persona una especie de lucha entre bienes parciales. No ya entre el bien y el mal, sino entre, bien parcial, entre un bien y otro bien. Entre un bien que una persona que tiene bien jerarquizada su vida y sabe dónde quiere ir, sabe ordenar. Ahora toca comer o ahora toca ayunar. Ahora toca estar con los demás, ahora toca estar solo. Ahora toca hacer algo que me divierte, me distrae, o ahora toca irme a la capilla para rezar. Son cosas que me pueden tirar más o menos y que no todas tienen el mismo valor. Esa lucha entre bienes parciales es la que ve San Pablo cuando dice: querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo por obra no, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y en otra, un poco más adelante, dice: infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el Señor le responde: te basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. No te voy a quitar tus luchas, no te voy a quitar tus debilidades, porque precisamente a través de ellas es como tú me vas a poder demostrar que me quieres con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, más que a la satisfacción de esos bienes parciales que yo quiero que me ofrezcas. ¿Cuál es pues la solución? Pues la solución es educar los afectos, de modo que me pueda gustar el bien, aunque sea arduo. San Agustín, al cual estamos escuchando tanto gracias al Papa León durante estos últimos meses, decía sobre las dificultades: si amatur aut non laboratur aut labor amatur. Para el que ama, o no hay dificultad o incluso se ama la dificultad. Para la persona que sabe que Dios me está esperando en la capilla a las 6 de la mañana, el sueño o no me resulta desagradable, o si me resulta desagradable, como tantas veces ocurrirá, es algo que se ama también, porque es algo que me lleva a demostrar al Señor: Señor, yo te quiero más que mi sueño y que mi cansancio. Y yo quiero ponerte por encima de esas necesidades. Por tanto, la formación de la afectividad, del carácter, una personalidad madura, sería aquella que es como un buen guardia de tráfico, que sabe manejar el tráfico y decir: pues este coche que pase, llega una ambulancia, se paren todos para que pase la ambulancia con prisa, llega un anciano en una silla de ruedas, que el coche se pare, llega un coche que está haciendo S, pues párese a este lado de la carretera y sopla aquí porque parece que ha bebido. Pues eso es lo que hace. ¿Y quién lo tiene que hacer? La cabeza, que conoce sus obligaciones, que conoce sus debilidades, que conoce sus fortalezas, que pide consejo, que pide ayuda, que discierne, que reza, que le pide ayuda al Espíritu Santo para que le ilumine, y con todos esos factores toma una decisión. Y toma la decisión él o ella. No le dice al jefe, al superior, al director espiritual: oye, ¿qué tengo que hacer en este momento? Signo de madurez. Y un buen director, ante una persona así, quizás muy insegura, le dirá, le devolverá la pregunta como un espejo. Le dirá: ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué te parece? Y con esa forma ayudamos a las personas a forjar su criterio, a ser capaces de tomar sus decisiones. Y esta persona que tiene criterio y que toma sus decisiones
será aquella que puede llevar sobre sus espaldas el peso de otras almas, que sabrá ser a su vez superior, director espiritual, consejero, acompañante, de hermanos de vocación, de laicos, de familia, de personas que están en la pastoral vocacional. De este modo, con esta educación de los afectos, el corazón y la cabeza, el deber y el querer, no estarán peleándose, sino que están andando de la mano, estará incluso entrando en sinergia y se vencerán los tres grandes enemigos de la formación de la afectividad, que nos muestran que no está la persona madura. En primer lugar, el sentimentalismo, dejarse llevar simplemente por lo que me apetece, porque que tengo ganas, porque, ay, es que me ha hecho mal, es que no me cae bien. Por un lado, alguien podría decir, bueno, pero yo lo que siento, no tengo culpa de lo que sienta. Pues ante esto, Amedeo Chenchín, creo que es bastante conocido, sacerdote canosiano, de una gran experiencia también en cuestiones de enseñar de psicología y formación, en una ocasión he cargado este artículo tanto en castellano como en portugués, en el link que dije antes, que luego volveré a mostrar. Decía en una conferencia, nadie puede pensar que la sensibilidad, que los afectos, que el mundo emotivo, es algo que le viene dado, como algo innato, recibido sin más por la naturaleza. No, cada uno es responsable de su propia sensibilidad. La ha construido y la sigue construyendo a través de sus elecciones cotidianas. Con palabras aún más directas y algo crudas, cada uno tiene la sensibilidad que se merece. Bueno, esto es bastante duro, ¿verdad? ¿Quiere decir que yo estoy mal y encima tengo la culpa de sentirme mal? No. Quiere decir que si tú te sientes mal y actúas correctamente, ese mal que tienes se irá transformando poco a poco en bienestar. Y a la vez, si tú te dejas llevar por tu estado de ánimo, tú vas a endurecer tu corazón y te vas a hacer dependiendo de los sentimientos. De hecho, la mayor parte de las adicciones es esto. Es yo soy libre y por lo tanto fumo, bebo, veo cosas en internet que no debería, etcétera, porque soy libre y ejercito mi libertad, hasta que llega un momento en el que aquellas cosas a las que te has dado y no has puesto límite rompen tu libertad. Y un adicto al alcohol, a las drogas, a la pornografía o lo que sea, por hacer un mal uso de su libertad, ha perdido esa libertad. Ya no tiene capacidad para decir, este cigarro no lo voy a fumar, este vaso de vino no lo voy a beber. Estaría el voluntarismo, que sería la persona, como hemos dicho, que se empeña en cumplir el deber, pase lo que pase, esté como esté, y además lo impone muchas veces a los demás, pues esa persona acaba agotada. Quizás cuando está en la flor de la juventud, en los 20 años, empezando, con esa fortaleza un poco ingenua que tienen las vocaciones recientes, pues es capaz de aguantar con ese modo de trabajar, pero llega un momento, cuando los años van pasando, los 40, los 50, en el cual la persona, no, por un lado, no se encuentra feliz, la vocación no le realiza, y esto es importante. La vocación, toda vocación, cuando lo hemos llevado bien, es algo que nos ayuda a crecer, no solamente espiritualmente, queriendo más a Dios, sino también desde el punto de vista humano. Una vocación bien vivida es aquella que me ayuda a ser mejor persona, mejor cristiano, a madurar, a crecer, etc. El perfeccionista es aquel que quiere hacer todo perfectamente, como este que quiere cortar el césped con tijera para que quede todo exactamente al mismo nivel, por lo tanto se va a agotar y encima no va a ser capaz de terminar con el jardín. Tiene mucho que ver con lo que el Papa Francisco llamaba el pelagianismo o semipelagianismo actual. En definitiva, el querer salvarme con mis propias fuerzas, con mi propio esfuerzo. Y eso, además de agotar, pues es una herejía del siglo V, ¿verdad? Porque es no confiar en la gracia. No confiar en irse a la cama con una larga lista de tareas que no se han podido hacer y con una larga lista de defectos que no he podido superar, pero me voy a la cama y me voy tranquilo, porque lo dejo en manos del Señor. Ese salmo tan bonito. Si el Señor no vigila la puerta, en vano vigilan los vigías.
si el Señor no te acompaña en el camino, en vano madrugáis y os levantáis y os acostáis tarde. Pues eso, ¿para qué no lo vamos a hacer? Vamos a confiar en el Señor y en su providencia. Y por último sería el intelectualismo, aquel que ha visto una cosa clara y todo tiene que ser de acuerdo con esa idea, independientemente de cuál sea la realidad. Y entonces vienen esos planes, esas programaciones, eso tal, que cuando no sale, pues vamos directa porque esto es lo que hemos previsto y esto es lo que tiene que salir. Se dice de Hegel, que cuando defendió su tesis doctoral sobre el movimiento de los planetas, uno de los miembros del tribunal le dijo, pero si esto no tiene nada que ver con la realidad. Y Hegel respondió, pues peor para la realidad. Pues así son esas personas que no contrastan con la realidad, ¿no? Que no miran a su alrededor, que les falta esa circunspección. Bien, todos tenemos un poco de cada uno de estos tres elementos, alguno tirará más a uno u otro, pero es parte de nuestra vida y es parte del esfuerzo y es parte también de lo que tenemos que aceptar. O sea, no podemos ser perfeccionistas de nuestra vida espiritual, de nuestra vida humana, de nuestra psicología. Tenemos que aceptar cómo son nuestros defectos, que así nos vamos a morir muchas veces y así tenemos que ser felices. Y ahora entramos a la parte un poco más propositiva. Gracias por hablarnos de la formación de la afectividad, pero yo, ¿cómo puedo mejorar mi afectividad? ¿O cómo puedo ayudar a otras personas que se confían en mí, mi vocación, o de otras vocaciones, de otras instituciones, de las personas que se acercan a nuestros apostolados, a mejorar su afectividad? Pues vamos a ver tres puntos. El primero de ellos sería, vamos a utilizar los sentidos, porque los sentidos son ventanas al exterior. Ventanas en las cuales yo entro, pero ojo, son ventanas también por las cuales el exterior entra a mí. Y por lo tanto, me van a ayudar a tener una relación con la realidad que sea la adecuada, que sea ni de miedo ni de dejarme dominar por algo. Todo me es lícito, dice San Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Pues vamos a estudiar uno a uno los cinco sentidos y a ver cómo podemos utilizarlos para mejorar nuestro mundo afectivo. El primero de ellos es la vista, que es el sentimiento que nos permite quizás captar de modo más evidente la belleza, lo que Benedicto XVI llamaba bueno, retomando una larga tradición, llamaba la via pulchritudinis. Y en efecto, la belleza nos ayuda. La belleza que puede ser desde disfrutar, cada uno en la medida en la que puede, del arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, haciendo visitas culturales, en la medida en la que podemos, porque eso nos ayuda, porque eso es no solamente alguien que ve el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, no solamente ve pigmentos, no solamente ve un muro pintado, ve algo que eleva su alma, que eleva su espíritu. Y eso es algo que le ayuda a entrar en diálogo con lo inmaterial y por lo tanto puede ser algo que le predisponga también a entrar en contacto con Dios, que precisamente es inmaterial. Mientras que alguien que solamente tiene en la cabeza tomarse un bocadillo de chorizo, pues esa sensibilidad para lo espiritual quizás le pueda costar un poco más. Por tanto, ya digo, pues viendo un documental o, mejor todavía, yendo en persona a los museos, eso es algo que ayuda. Pero no solo la belleza de los artistas, también la belleza natural, la belleza de un jardín, la belleza de una puesta de sol. Una vez escuché de uno de los profesores de mi universidad que uno de los signos de que una persona es madura en sus emociones es que es capaz de disfrutar de aquello que no puede poseer. Por ejemplo, una puesta de sol. Algo que es bonito, algo que tiene una gran variedad de colores y que yo lo disfruto y se pone el sol y me voy y no me ha quedado nada. No me ha aportado nada material. Era igual que la de ayer y será igual que la de antes, que la de mañana. Pero me ha aportado también, es decir, esto es bonito y valía la pena verlo. Una persona muy perfeccionista diría, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿Qué haces mirando al horizonte? Estoy viendo la puesta de sol. Pues
todas son iguales. Falta esa sensibilidad. Bien, segundo, el oído. El oído que tiene que ver con el recogimiento, con evitar las conversaciones vanas, ahora está muy de moda, ¿verdad? Cuando uno sale por la calle, ver cómo mucha gente tiene sus auriculares puestos o se sienta en el coche y rápidamente pone música o audios de lo que sea, pues eso está muy bien porque nos puede ayudar a disfrutar ese rato, pero es también necesario tener momentos de silencio para pensar en nosotros mismos y de silencio, desde luego, para entrar en diálogo contemplativo con Dios. Una persona que esté llena de ruido todo el tiempo, porque está hablando con unos y con otros, porque cuando sale se pone auriculares, música, cuando está en la cocina se pone la radio, pues no es que no pueda, sino que cuando llega la oración o cuando tenga que estudiar, le digo yo a mis estudiantes, va a seguir con la cabeza llena de ruido y se va a llenar de distracciones. Y va a ser difícil tener ese diálogo constante con Dios, porque Dios no está, ¿os acordáis?, en la tormenta, Dios no está en el fuego, Dios está en la brisa que corre. Y si hay mucho ruido, la brisa evidentemente no se escucha. El cardenal Sara escribió 400 páginas en su libro La fuerza del silencio. Ya se ve que sobre el silencio se puede hablar mucho. Y el tercer sentido sería la lengua, que yo pondría en relación con la relación con la comida. La comida es algo bueno, es algo que hay que disfrutar, es algo que los cristianos estamos muy acostumbrados a dar gracias, a bendecir la comida al inicio y dar gracias al final, porque para nosotros Dios creó el mundo y era algo bueno. Pero también sabemos que la comida, como todo lo material, nos puede absorber nuestro querer, quitarnos un poco de libertad. Y por eso la Iglesia anima a la templanza. La templanza con los bienes materiales, la templanza, la sobriedad con la comida, un poquito de mortificación, de una manera más dura, más fuerte, más clara, en algunos momentos, en los cuales la Iglesia, Cuaresma, ahora próximamente el Adviento, en las cuales la Iglesia nos dice, ten una relación más templada con esos bienes materiales. El olfato nos pone en relación, lo pondría yo en relación con el cuidado personal, que se trataría con naturalidad, sin hacer cosas raras, pero cuidarse, ir limpios, con un poco de perfume, de manera que hablamos bien, porque ese cuidado del cuerpo no es simplemente cuidado del cuerpo material, sino que es también un reflejo de la espiritualidad que hay en el cuerpo. Yo cuido mi cuerpo porque mi cuerpo es más que materialidad. Y también porque me presento a los demás. Es una forma de manifestar el respeto y el cariño por los demás. Estaría el tacto, que lo pondría en relación con la delicadeza en las maneras. Aquí se ve que esta mano ha golpeado con bastante fuerza la espalda de esta otra persona, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo somos capaces de ser educados, de ser atentos, de pedir las cosas por favor, de dar las gracias, de sonreír? De manera que la convivencia se hace mucho más agradable y tratamos a los demás nuevamente no solamente como cuerpos, sino también como personas que tienen un espíritu. Un modo concreto en el cual esos 5 sentidos se unen es la liturgia. La liturgia cristiana, algunos lo han llamado alguna vez la fiesta de los sentidos, porque tenemos la vista, en la cual vemos el altar y vemos el retablo, tenemos el olfato, con el cual vemos el silencio, el incienso, tenemos el oído, con el que escuchamos la palabra de Dios y la plegaria eucarística, tenemos el gusto, con el cual recibimos el cuerpo del Señor, y tenemos el tacto, con el cual rezamos también con nuestro cuerpo, cuando nos ponemos de pie, de rodillas, cuando hacemos una inclinación de cabeza. Por tanto, si tenemos que estamos llamados a desarrollar nuestros sentidos de manera que sirvan más para unirnos a Dios, pues un modo que nos irá para rezar, pero también para educar esa madurez afectiva, será cuidar muy bien las ceremonias litúrgicas, cuidar las capillas, cuidar las iglesias. Todo esto no serviría de nada el cuidado de los sentidos si no cuidamos la memoria y la imaginación.
porque uno puede estar en silencio en su habitación y por dentro estar pensando que es o la princesa o la astronauta que vemos aquí. Pues bien, uno también tiene que ser templado y poner a raya esa memoria, esa imaginación que a veces intenta robarnos tiempo o cabeza. Por tanto, terminamos el primer modo de formar la afectividad, pasamos al segundo, estamos ya llegando casi al final, que sería el cuidado de la espera, lo que algunos autores llaman la dinámica de la gratificación diferida. Hay un autor conocido, psicólogo norteamericano, Walter Mitchell, que inventó lo que llamaba el test del marshmallow. Se trataba de dar a unos niños entre 3 y 4 años un marshmallow, un malvavisco, una golosina, y decirle, si eres capaz de esperar 15 minutos sin comértelo, yo te daré un segundo. Y lo que quería ver es cuánto estos chicos dependían de lo inmediato o cuánto estos chicos eran capaces de esperar para conseguir algo mayor. Vamos a ver si se ve y sobre... bien, el, la cuestión del experimento no era tanto ver estos chicos cómo aguantaban, pues claramente solo un tercio de ellos fue capaz de aguantar antes de comerse el segundo. La cuestión es que el propio psicólogo Walter Mitchell siguió durante 40 años a todos estos chicos y se dio cuenta de que a los 40 años, a los 43, 44 años, los chicos que de niños habían aguantado sin comerse el marshmallow tenían mejores trabajos, matrimonios más estables, una situación socioeconómica mejor y menos problemas de drogas, dependencias, etc. Y él, que no era un moralista, él era un psicólogo de orientación pedagógica, decía, padres, si queréis que vuestros hijos florezcan en la vida, si queréis que lleguen lo más lejos posible, enseñarles a esperar. En tercer lugar, tendríamos las relaciones. La familia, el trabajo, los amigos. Que en el caso de las vocaciones institucionales, muchas veces eh, se unen, porque la familia es la familia espiritual, el trabajo es el trabajo apostólico y los amigos son las personas que me encuentro, con las cuales convivo. Eh, para una persona que vive en celibato, las relaciones son especialmente importantes. Uno de los artículos que he cargado, en este caso tanto en español como en portugués, es este de El valor de la amistad en la vida célibe. Breve, escrito por este franciscano, Maurizio Faggioli, que es un texto muy breve, son 10-15 páginas, y es lo más bonito que yo he leído sobre amistad y celibato. Está escrito específicamente sobre formación en seminario, por tanto, el protagonista sería el seminarista, pero es perfectamente aplicable para otro tipo de vocación, incluida vocación femenina. Porque dice, en ocasiones, sobre todo cuando una persona es joven, puede parecer, al inicio de la vocación, podría parecer que la abstinencia sexual es lo más duro, es el verdadero sacrificio. Y sin embargo añade que el verdadero sacrificio para el célibe es el sacrificio de la intimidad, es ser capaz de abrirme con otro. El, el tener a alguien que se preocupa por mí, que me pregunta, que llego a casa y me dice que, ojo aquí también con idealizar el matrimonio, que yo a veces, a mí me sirve mucho tener buena relación con mis hermanos, porque digo, qué suerte tienes tú, que cuando llegas a casa encuentras a tu mujer con las zapatillas y dices, no, no, yo me encuentro a mi mujer con una zapatilla amenazándome diciendo, ¿qué haces que has vuelto a llegar tarde otra vez del trabajo? Hay que ayudar en la casa para preparar la cena, para hacer los deberes con los niños, para lavarlos, para meterlos en la cama. Por tanto, no idealicemos el matrimonio, que tiene también sus dificultades. Pero en todo caso, sí que es cierto que tenemos porque es una tendencia natural, porque todos estamos hechos para el matrimonio, algunos que nos llama, a entregarnos a los demás de un modo distinto, pero no a vivir aisladamente o individualistamente. Dice este autor, para el célibe la vía más idónea para vivir esa necesidad de intercambio, de compartir mi intimidad, mis preocupaciones, mis alegrías, es la amistad.
Este es el artículo y este es el link que he dicho antes, donde está todo el material, todos los artículos. Son 6, 7 artículos que he dejado que pueden servir para profundizar. Bien, decía que en las realidades institucionales carismáticas, en muchas ocasiones, esos 3 ámbitos, trabajo, familia y amigo, están solapadas. Y eso hay que saber manejarlo también, porque a veces en algunos modos de dar la formación se da por hecho que como somos familia y vivimos juntos, todos somos amigos, y se pasa automáticamente de fratelli tutti a amici tutti, cosa que no es así. La amistad, que es algo que hay que fomentar también a nivel institucional entre la gente que vive sola, requiere también una cierta afinidad, requiere un compartir cosas personales, requiere abrir el corazón. Y ojo que esto es una de las dificultades que tenemos las personas que vivimos en celibato y que nos encargamos de ayudar a otros, que tenemos una gran facilidad para escuchar y nos puede faltar la facilidad para hablar. Escuchamos muchísimos problemas, pero no tenemos la capacidad de hablar de nuestros problemas a otras personas. Y eso no es bueno. Y eso puede pasar factura. Y tenemos también que tener la capacidad, evidentemente con sentido común, y no es que uno tenga que abrir el corazón con todos, pero sí que tiene que ser capaz de, pues con una hermana o hermana de vocación, con una persona que viene a apostolar, pues hablar también de sus cosas personales. Solo así crece la amistad. Si no, podemos ser muy buenos acompañantes espirituales, pero estar aislados y tener esa pena que da cuando no tenemos con quien compartir nuestras penas, nuestras alegrías. Y el director espiritual, sin duda, hay que compartirlo y ser muy sincero con él, pero el director espiritual no vale tanto para compartir como un amigo. El director espiritual está para ayudarme a santificar, a acercarme a Dios con esas dificultades. El amigo está simplemente para escucharme y para decirme, ánimo que estoy contigo, rezaré por ti. Bien, en ocasiones incluso puede haber un solapamiento que sea casi identificación, ¿no? Cuando resulta que una hermana, en el caso de la vida consagrada, me llevo bien con ella y es mi amiga, pero además la nombra superiora, entonces es todo a la vez, ¿no? Y encima es mi jefa del apostolado que hacemos, eso tiene sus propios retos, sus propias dificultades, no es bueno, que sea ni bueno ni malo, muchas veces es una realidad que tampoco hay porque cambiarla no se puede cambiar, pero hay que tener también cuidado. Eso de mi mujer es mi jefe, que habitualmente se entiende en sentido negativo. Bien, pues esto es lo que había preparado. Espero que resulte útil y ahora quizás tendríamos un ratito para preguntas si las hubiese.